tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de InCompany. Ya saben que este es un programa dedicado al conocimiento, al talento, al desarrollo, a la efectividad organizacional y también, ¿por qué no decir, a la unidad, ¿no? Uniendo también distintos puntos geográficos que coincidimos en muchas cosas, como los trabajos, las formas de pensar, las culturas también. Bueno, la idea es esto, ¿no? También de poder unir algunos puntos entre personas. Yo soy Patricia Pérez Solernú, consultora en talento y efectividad organizacional, y hoy vamos a hablar de dinámicas, una en particular, que se utilizan en algunas intervenciones dentro de las empresas, aunque también se utilizan de manera individual, pero hoy vamos a enfocarnos más a ese tipo de dinámicas. Concretamente de la risaterapia, es decir, la risa como una actividad terapéutica. Es tan importante la función de la risa que provoca cambios en el ánimo e incluso en la salud, como ya vamos a ver. No es algo nuevo, yo me acuerdo desde que hace muchos años, yo era muy chiquitita, y había una revista que se llama, no sé si se llama todavía porque estuvo con un temita ahí de seguir con vida o no, pero se llama Selecciones del Reader Digest. Y en esa revista había una sección que decía la risa, remedio infalible. Y yo siempre me acordaba y me quedó tan grabado en la cabeza de la risa como remedio. No podemos negar que es una medicina muy económica y que además no tiene efectos secundarios. Yo no conozco a nadie que le haya hecho mal reírse. A veces sí, me duele la panza de tanto reírnos, decimos, pero en definitiva siempre tiende a ser algo que cura, que es sano, que es beneficioso. Por eso me pareció muy interesante este tema y conocer un poquito más sobre él. Y para eso hoy nos visita una invitada muy especial, directamente desde Panamá, ni más ni menos, que ya mismo le damos la bienvenida, Lidia Berrío. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Hola Patricia, ¿qué tal? Un gusto poder compartir esta tarde contigo este hermoso tema de la risoterapia, que para mí ha sido muy beneficioso a nivel personal y también con tu audiencia de tu programa InCompany. Bueno, muchísimas gracias. Yo te agradezco nuevamente esta disposición que tenés, Lidia, de estar acá, acompañarnos, hablarnos de este tema, que no por ser una cuestión divertida o provocar risas, deja de ser muy serio y muy importante, como ahora vamos a ver. Yo le quiero contar que Lidia es una mujer sencilla, ya la están viendo, es hermosa aparte, es espiritual, es creativa, es entusiasta, es líder social y hoy es presidenta de la Junta Administradora de Acueductos Rurales de Chica de Chame. ¿Chame o Chame? De Chame, Chame, es un distrito dentro de nuestro Panamá. Panamá. Bien. Y también actualmente es analista de recursos humanos en la Universidad Tecnológica de Panamá y miembro activo de la Sociedad Internacional de Facilitadores. Ella es coordinadora, docente y además está encargada del área de capacitación del recurso humano por 10 años. Fue distinguida con el premio Labor Sobresaliente en la categoría de Innovación en la Gestión en el año 2015 y postulada en el año 2012 en la categoría de Eficiencia Administrativa. Bueno, una joya, vamos a decir lo que es, realmente tenés una trayectoria muy rica, Lidia, y creo que podemos aprovecharte y sacarte el jugo, como decimos aquí, en todos los conocimientos que tenés. Nosotros estamos, bueno, por supuesto agradecidos de contar con tu presencia y que nos puedas hablar desde tu experiencia de la importancia que tiene esta dinámica particular. La risaterapia o risoterapia, como le dicen algunos, tanto como decía al principio, en forma individual como en los grupos de trabajo. Y me gustaría empezar preguntándote, para que todos sepamos muy bien de qué estamos hablando, ¿no? De qué es la risoterapia o risaterapia.
Muy bien, Patricia, como tú bien lo indicaste, esta es una técnica o estrategia, como algunos especialistas también la llaman, que permite utilizar la risa como vehículo para mejorar o promover el bienestar. La risoterapia más que todo busca, a través de diferentes técnicas y ejercicios, provocar la risa, de tal manera que ayude a manejar esas situaciones de estrés que en un momento dado cualquiera de nosotros puede estar sometido. El principal objetivo que tiene la risoterapia es hacernos reír, es hacernos volver a esa niñez, que cuando vamos creciendo y vamos ¿cómo se dice?, siendo más adultos, más maduros, vamos perdiendo ese sentido del humor y ya vemos las cosas así como desde lejito, como que yo no me quiero reír, que esto me provoca, pero no, debo mantener un protocolo, que una etiqueta, y entonces de esa manera nos cohibimos y no disfrutamos de ese humor sano que la misma historia nos indica desde nuestros ancestros, que es sumamente importante cultivar. Entonces, en esencia, la risoterapia es esa disciplina que a través de la risa busca promover el bienestar y la salud en el individuo. Mira, recién decías que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad de tener buen humor, ¿no? Y mi personalidad es estar siempre haciendo alguna broma, algún chiste, la mayoría de las veces muy malo, pero bueno, así soy yo, y muchas veces me han querido, y yo también he tratado de reprimir eso, logrando al final que era algo tan serio y tan sin mostrar nada de humor, que termina por alejarte de la gente. A veces una sonrisa te abre, ¿no?, el espacio de decir, hablar con alguien, esa empatía, ese rompehielos que tanto necesitamos, sobre todo en los temas, en las épocas actuales que estamos tan golpeados, ¿no?, que por los virus, que por las guerras, que por las economías. Entonces, me causa mucha curiosidad esto que decís, ¿no?, de que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad de reírnos de cualquier cosa, de nosotros mismos, de tomar algún error con gracia, porque nadie nace sabiendo, lo decíamos antes de empezar. Reírnos de nosotros mismos creo que es una de las cosas que tenemos que volver a aprender o reaprender. Tú lo acabas de decir. Aprender a reírnos de nosotros mismos es lo que tenemos que nuevamente retomar, porque vemos la vida con mucha seriedad y los problemas los vemos como tormentas. Entonces, eso trae como consecuencia que nosotros mismos generemos enfermedades. Y la risa, desde que nacemos, viene implícita en nosotros y es esa medicina natural que no tiene ningún costo. Y si viéramos todo, que lo vamos a ver más adelante, beneficios que nos proporciona, entonces no pararíamos de reír. O no pararíamos por lo menos de mantener dentro de nuestro quehacer siempre una rutina de risas, para que de esta manera tengamos una vida más positiva. Más positiva. Es como trabajar más en esa disciplina positiva que hablan los expertos. Y eso está más que todo pues generando esos pensamientos positivos y utilizando la risa como vehículo para ayudarnos a manejar esos estados de estrés, de ansiedad que vivimos en nuestro día a día. Inclusive en un tranque normal hay muchas personas que van en su carro manejando y usted los ve por la calle discutiendo, enojando, tirándole el carro encima a la otra persona, pero es porque no saben gestionar sus emociones. Muy por el contrario, si ponen una buena música, inclusive hacen ejercicios de risoterapia, ahí con su timón manejando, se van a dar cuenta que de repente todo cambió y fluyen. Y cuando menos llegaron al lugar donde tenían que llegar y relajados. Pero el común denominador de nosotros los seres humanos es inmediatamente enfuscarnos, enojarnos, echarle la culpa, retraernos,
contraemos nuestros músculos. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo daño, porque comenzamos a generar cortisol, esa hormona que es tan dañina y que es la precursora de esos niveles de estrés tan grandes y de una de las enfermedades que más daño y más vidas está cobrando en estos momentos. Entonces, está en nuestras manos nuevamente retomar ese humor que desde la historia ha existido. Casualmente, cuando investigaba sobre esta disciplina de la risoterapia, descubrí que en el Imperio Chino, hace 40.000 años atrás, existían templos sagrados, espacios libres, donde se iba a hacer rutina de risoterapia, o sea, descarga para buscar equilibrio. Y dije yo, wow, imagínense, nuestros ancestros buscaban equilibrio espiritual y mental, porque nosotros como seres humanos somos seres integrales. Tenemos que trabajar la parte espiritual, la parte emocional y la parte física. O sea, no podemos dejar una sin la otra, tenemos que buscar ese equilibrio. Y nuestros ancestros lo hacían. También en la India se dice que habían también templos y había una figura religiosa que le llamaban el payaso de la risa. Y ellos eran considerados como esos médicos que cuando una persona estaba enferma en la tribu, ellos iban inmediatamente a través de ejercicio, provocaban la risa en ese enfermo y lograban que ese enfermo recuperara la salud. Entonces vemos que desde los orígenes la risa ha estado implícita y viene implícita con nosotros desde que nacemos. Porque ya el niño, por lo menos un niño cuando nace, en sus primeros más o menos 2-3 meses, ya le vemos reflejada esa risita en su carita, y nosotras como mamás sabemos que cuando el niño está sonreído, ay, ese niño está sano, está hermoso, se siente bien. Sin embargo, cuando vemos el niño que llora, que es la forma de expresarse y comunicarse a través de sus emociones, entonces decimos nosotras, ay, se siente mal, hay una situación que lo aqueja. Entonces, imagínate, Patricia, sí, todo lo que podemos ganar con el tema de poder promover la risa en nuestras vidas. Sí, no, y además estaba nombrando los bebés y me acuerdo de una grabación que había en un evento donde estuve, ponían una grabación que era la risa de un bebé. Y no hay nada más contagioso, ¿no? Cuando uno escucha la risa de un bebé, no sé si te da, si te contagia, pero sí te cambia el humor. Escuchás esa risa tan inocente, tan natural. Tierna. Oh, y entonces sí, es una de las cosas más lindas que podemos escuchar. Y en cuanto a los templos que nombraba, sí me vino a la cabeza también el famoso bufón del rey, ¿no? Porque había también estos bufones que provocaban entretenimiento y muchas veces la risa, porque como bufones hacían torpezas en los reyes, en la nobleza en general. Qué interesante toda esta historia, fíjate de dónde viene, ¿no? ¿Y qué nos podés contar de tu experiencia con esta metodología? Bueno, te comento que el tema llegó a mi vida en un momento muy difícil. Atravesaba yo una situación de salud con mi madre, una enfermedad terminal, momentos muy difíciles, y yo llegué al punto que me estaba enfermando. Mi nivel de estrés se subió, presión alta, comenzaron a aparecer enfermedades en mi persona que yo no tenía. Entonces yo me hice la pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudarme? Necesito estar bien, porque si no estoy bien, ¿cómo puedo yo dar a esa persona que me necesita tanto, que era en ese momento mi mamá? Y es en ese momento que yo comencé a navegar en los pocos ratos libres que tenía entre el trabajo, propiamente las responsabilidades del hogar y el cuidado de mamá. Comencé a navegar y a buscar, y me encontré con el concepto de risoterapia. Inmediatamente hubo como un signo de interrogación así en mi cabecita. ¿What? ¿Esto qué es? Claro. Risoterapia, me suena que viene con la risa, pero ¿qué es esto? Entonces, allí comencé a investigar y a revisar la literatura, a ver investigaciones que se habían hecho en torno al tema. Y una de las que más me llamó la atención fue una hecha por el doctor Dorothy
es un estadounidense, en la cual él utilizaba esa terapia casualmente para llevarla a niños en hospitales que sufrían de enfermedades terminales, tales como el cáncer. Y yo dije, wow, entonces quiere decir que esta herramienta me puede servir a mí. Y seguí, se abrió más ese interés, esa motivación de querer aprender, y asistí a unos talleres de un conocido que me recomendaron, Belkini se llama, él se dedica al tema del desarrollo de la técnica de risoterapia. Y allí, cuando fui a ese taller, quedé encantada porque veía pues que él nos enseñaba ejercicios prácticos, sencillos, y más que todo era trabajar en la risa falsa, por decirlo así, Claro. pero de cierta manera luego convertirla en una risa verdadera, en una risa sentida, porque algo que descubrí entre las investigaciones es que podemos engañar al cerebro. Si, por ejemplo, en este momento yo hago la mueca así, de reírme, inmediatamente mi cerebro está interpretando que estoy feliz, que estoy bien, y comienzo, entre más lo haga repetitivo, por unos 10 segundos, entonces comienza mi cerebro a generar dopamina y serotonina, los transmisores o los neurotransmisores de la felicidad. Entonces eso, por consiguiente, me ayuda a mejorar mi humor, mi bien, y me ayuda a tener un mejor bienestar. Entonces, comencé en esa práctica y uno de los ejercicios que aprendí era, por ejemplo, levantarme en la mañana, que lo tengo como rutina, dar gracias por todas las cosas que tengo, no pensar en aquellas que no tengo, y eso como que me fortalecía, y al mismo tiempo entonces me miraba al espejo y decía, soy hermosa, hoy va a ser un día maravilloso, soy abundante, hoy voy a conquistar al mundo, y luego me tiraba una carcajada, ja, 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 así, y comenzaba a hacer eso. Me recuerdo que mi esposo me decía que un día me iba a decir, ¿tú estás bien? ¿Te volviste loca? Algo? ¿Te volviste loca? Y yo le decía, no, yo estoy bien, estoy practicando algo. Una vez lo desarrolle, una vez me sienta cómoda con él y vea los resultados, te voy a invitar a que tú lo practiques conmigo. Él dice, si tú siempre me metes en tus cosas, pero yo te acompaño, con tal que te sientas bien, sé que estás pasando un momento difícil y estamos allí para acompañarte. Bueno. Y en efecto, eso fue lo que hicimos. Entonces yo comencé a hacer esa rutina todos los días, tanto que se convirtió en un hábito. Porque cuando uno hace las cosas de forma repetitiva, ya llega un momento que no las haces forzadas, sino que el cuerpo inmediatamente lo hace sin pensarlo, porque ya es un hábito que ha formado parte de tu vida. Dice que si lo haces por 21 días, luego los especialistas dicen que ya no son 21 días, sino son 68 días por ahí, o sea que más o menos por ahí anda la línea. Lo importante es que si se hace de forma consecutiva, se convierte en un hábito en la vida. Y eso sucedió conmigo. Entonces, comencé a hacer esa rutina y te cuento, Patricia, que mi vida ha cambiado. Veo la vida de otras formas, soy más alegre. Por sí, por ejemplo, mi rostro es un rostro que denotaba mucha seriedad. La gente, inclusive, como tú bien lo dijiste, se temía un poquito acercarse a mí porque veían una mujer como muy formal. Claro. Una mujer que hay que saber cómo llegarle. Entonces, la risa me ayudó a abrir esa ventana. Por ejemplo, en mi trabajo me ha ayudado muchísimo, me facilita muchas cosas. Alguien llega a la oficina y de repente yo nada más levanto la mirada y es como que se le diera una invitación a decir, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? A diferencia de mis otros compañeros que están muy serios, muy rígidos. Exacto. Así mismo es. Entonces, si ves, la risa nos ayuda en todos los aspectos de la vida, tanto a nivel de la salud, pero también es esa etiqueta social que nos permite abrir puertas. Y también nos ayuda a prolongar, porque también dicen los estudios que nos ayuda a prolongar la longevidad de la vida. Es decir, que las personas que más se ríen tienen una vida más larga. Decía un autor muy famoso de películas de comedia,
Charlie Chaplin, que un día sin reír es un día perdido. Y yo dije, wow, pero qué reflexión más profunda. Y ahora la comparto, porque el día que tú no ríes y dejas que los problemas te controlen, que el enojo, el miedo sea el que te lleve esa rienda, ese día tú estás perdiendo vida. Pero muy por el contrario, cuando tomas las riendas de tus emociones en esa ruleta rusa y dices, hoy no voy a dejarme controlar, sé que me está pasando algo, sé que esto me está afectando, pero le doy la vuelta y digo, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito saber de eso que me está pasando? ¿Cómo puedo eso que me está pasando fortalecerme? Entonces, en ese momento, le damos esa risita y dice, ajá, aquí voy, dime. Y inmediatamente uno cambia el enfoque. Entonces, el humor nos cambia la vida. Y parte de ese humor es, ese vehículo es la risa. Claro, claro. Wow, buenísimo y qué linda experiencia, ¿no? Donde te va llevando a veces las situaciones en donde te pone la vida. Yo me acuerdo, hace muchos años, había una actriz en Argentina, en Buenos Aires, bueno, en Argentina, llamada China Zorrilla. China Zorrilla era uruguaya, trabajaba en Argentina, muchos la deben conocer, era una mujer muy querida por su público y además muy talentosa, ¿no? Y en una entrevista que le habían hecho, ella decía también sobre el humor, que el humor une a las parejas, o sea, ella no podía estar en pareja con alguien con la que no tuviera el mismo sentido del humor. Si no reían juntos por algo, era muy difícil que podrían llegar a formar pareja. Y claro, ese concepto me llevó a pensar, y sí, de muchas maneras podemos decir que es cierto, ¿no? Si uno no se ríe de las mismas cosas, no te causa gracia lo mismo que le causa a tu pareja, es una forma de comunicarse, ¿no? De integrar también. Fíjate hasta dónde llega el tema de la risa, el tema del buen humor, es impresionante, es interesantísimo y escuchen, anoten, porque es bueno empezar a conocer estos temas y empezar a conocer cosas nuevas también. Tu experiencia divina, Lidia, y en cuanto a los beneficios que aporta la risa, concretamente, ¿qué nos podés contar? Bueno, concretamente te puedo decir que la risa nos ayuda fisiológica, mental y mentalmente. Por ejemplo, la risa ayuda en la parte de la capacidad de la respiración. Generalmente dice que respiramos 6 litros y cuando reímos a carcajadas aumentamos esa capacidad y respiramos 12. Claro, o sea que la capacidad torácica, exacto, se aumenta. Imagínate, más en estos momentos que estamos viviendo en tiempo de virus, de pandemia, en donde, ¿qué es la parte que más se nos afecta? La parte pulmonar. Exacto. Entonces, practicar la risa también ayuda a mejorar el sistema inmunológico. O sea que fortalece el sistema inmunológico. Ayuda a mejorar en el insomnio. Las personas que sufren del insomnio, si hacen unos 10 minutos antes de dormir de carcajada, o si viven en pareja, por ejemplo, son parejas, esposos, y se provocan risas a través de la cosquilla, eso permite que tengan un sueño placentero y puedan, de cierta manera, mejorar el tema del insomnio. ¡Qué lindo, qué divertido! Divertido, súper, o sea que es algo que puedes en pareja hacer y la van a pasar súper bien los dos. En cuanto al rostro, se rejuvenece porque a través de una carcajada se estiran todos los músculos de la cara, que no sucede normalmente cuando vamos al gym a hacer ejercicios, ejercitamos los brazos, ejercitamos las piernas, ejercitamos el abdomen, pero no ejercitamos el rostro. Y cuando reímos, entonces podemos ejercitar el rostro y mantenernos más jóvenes. La piel se mejora en gran medida porque cuando reímos oxigenamos el cuerpo y eso permite entonces que la epidermis de la piel mejore. Mira todos los que vamos a... Sigan anotando, por favor, porque son un montón, ¿eh?
Exacto. Mejora la circulación. Mejora la circulación de la sangre por la cantidad de aire que entra y la misma cantidad de aire que sale. También sirve para eliminar toxinas, porque, por ejemplo, los riñones a través de las carcajadas se estimulan y eso permite entonces mejorar toxinas. Wow. Se refuerza, como te dije, el sistema inmunológico, ya que se aumenta el número de linfocitos, citocina y ciertas inmunoglobulinas, que eso ayuda pues a que podamos combatir virus y bacterias. Se limpian los ojos, no sé si te ha pasado, a veces nos reímos de un buen chiste o vemos una buena comedia. Lloro de la risa. ¿Verdad? Reímos. Entonces eso ayuda a que nuestros ojos se limpien de forma natural, sin necesidad de usar gotitas. Claro. Se despeja la nariz y se despejan los oídos por la vibración que produce la risa en nuestra cabeza. Entonces eso hace que de forma natural, claro, tú sientas que se despeja. O no sé si te ha pasado, a veces cuando estamos en un lugar que cambiamos, que es más alto, hacia un lugar que es más bajo, sientes que los oídos como que se te presionan, que hay como que se te tapan. Entonces, sí, yo te digo que estoy en Ciudad de México a 2.300 metros de altura, y cada vez que voy a la costa, bueno, nacida en la playa y a 0 grados de nivel del mar, para mí es revivir, ¿no? Y este cambio sí provoca alteraciones en los oídos también, sí. Correcto. Y entonces, ¿cómo te lo quitas? De forma natural, haciendo un ja, 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 ja. Inmediatamente. Se destapan porque se equilibra y inmediatamente se te quita ese malestar que sientes ahí que está como tapadito. Sí. Entonces, otro de los beneficios que podemos encontrar a través de la risa es fortalece nuestro corazón. Cada carcajada pone en marcha cerca de 400 músculos, incluidos los del estómago, que allí tampoco hacemos ejercicio. Claro, es lo que decía antes, ¿no? Me duele la panza de reírme, claro. Correcto. Y qué rico que te duela, porque entonces vas a ayudar a fortalecer a ese músculo allí del área del estómago y eso ayuda a que inclusive uno se mantenga como más light en esa parte. O sea que si también lo usas, pero claro, si para rebajar el tema de peso, no es que simplemente corriste 10 minutos, no. Tiene que ser rutinas completas durante, por ejemplo, en la semana, 3 veces a la semana para que te ayuden a mantener un estómago firme. Ah, o sea, cuando esté bien así, decime que me vivo riendo. ¿Quema calorías entonces también? Quema calorías, ayuda a quemar calorías, exacto, de forma natural. Favorece la eliminación de la bilis, se masajean y estiran la parte de la columna vertical y las cervicales, ayuda mucho porque cuando nos reímos es como que si estiramos los músculos, ¿verdad? Es un masaje natural que recibimos, ayuda para las personas que sufren de estreñimiento, ayuda también a mejorar esa parte, ayuda a las personas que sufren de hipertensión porque al bajar el nivel de cortisol baja, ¿verdad?, esa presión que la persona esté sintiendo. Es un efecto analgésico que favorece la producción de endorfinas en el cerebro. La risa también ayuda a la circulación de la sangre. Reírse de uno mismo, como lo decías anteriormente, nos ayuda a ver la vida de una forma más positiva. Ponemos un freno a los pensamientos negativos cuando nos reímos, porque vamos a hacer el ejemplo en este momento. Yo te digo, Patricia, vamos a ir a un momento especial de tu vida, algo que te hizo sentir súper feliz, que cuando estabas en ese momento lo disfrutaste, te sentías realizada. ¿Qué pasa? Tú inmediatamente vas a traer ese pensamiento positivo a tu mente, lo vas a recordar y ¿qué te va a producir? Una risa natural, porque hay un disfrute. Uno de los ejercicios que yo utilizo casualmente para el tema de la risoterapia es uno de Elsa Pusset que encontré. Ella le llama el frasco de la felicidad. Ella se construye un frasco de vidrio normal, tú lo adornas bien bonito, pero ¿qué haces con ese frasco? Por lo menos yo en lo personal lo uso. Tú allí depositas todas las cosas buenas que te han pasado, todos esos logros que tú has alcanzado, y tú los depositas.
Entonces, cuando hay momentos, yo le llamo así, cuando hay momentos de tormenta, cuando hay momentos de estrés, cuando hay momentos de situaciones difíciles, tú te vas y tomas ese frasco, lo agarras, lo abres, sacas el papelito y lees, y sacas otro papelito y lo lees. ¿Y qué va pasando? Vas poniéndole un freno a ese pensamiento que en ese momento estás teniendo y vas cambiando el enfoque. Y nuevamente va volviendo tu creatividad. Porque ¿qué pasa? Cuando nos enojamos, cuando tenemos miedo, nuestra creatividad se frena. Y no podemos pensar claramente. Sin embargo, cuando reímos, cuando nos distensionamos, cuando estamos tranquilos, es cuando nuestra creatividad aflora. Entonces, ese ejercicio yo lo utilizo y se lo recomiendo a las personas que lo pongan en práctica, porque siempre nos acordamos de las cosas que nos duelen, que nos molestan, de los que nos hicieron daño, de los que no nos quieren, de los que nos están haciendo el cortocircuito allí para que no se den las cosas. No nos acordamos de las cosas buenas que hemos logrado. Y cuando hacemos esa reflexión de esas cosas buenas que hemos logrado, no sé, algo sucede en el universo, es como una conexión, te lo digo por mi experiencia, es como una conexión que tú tienes con el universo y nuevamente encuentras ese equilibrio y vuelves a atraer a tu vida cosas positivas. Pero cuando vivimos en ese círculo vicioso de los pensamientos negativos, de que por qué me está pasando esto a mí, que otra vez esta situación, entonces ¿qué atraes a tu vida? Más negatividad, muchos más problemas. Y las puertas tú mismo las cierras. Entonces, la disciplina positiva, que es otra de las herramientas que también utilizo como complemento de la risoterapia, me ha enseñado que tengo que trabajar en los pensamientos positivos, que tengo que trabajar en buscar cómo quiero que sea mi día a día. O sea, no debo esperar que otro cree mi día a día. Soy yo la que tengo el control de gestionar cómo quiero ser, que sea mi día a día. Claro, claro, es ser el dueño de tu vida y tomar las riendas, o el toro por los cuernos, ¿no? Como también decimos aquí en México, tomar el toro por los cuernos, haciéndonos responsables de eso. Qué importante esto que acabas de decir, porque yo recuerdo, yo tenía una muy amiga mía que tenía esa particularidad. Yo cuando estaba ahí en estos momentos turbulentos, ¿no? Decir, ay, no, me sale mal, y qué sé yo. Ella era una persona que ya falleció porque tenía como 80 años, fíjate vos la sabiduría, ¿no? Y ella decía siempre, no, pero vos te olvidás, Patricia, que lograste esto, que lograste lo otro. Ella era como mi frasquito. ¿Ves? A veces necesitamos rodearnos más de gente positiva y de gente que nos apalanque, que nos empuje, porque también, Patricia, te cuento, si nos rodeamos de gente no adecuada, entonces traemos a nuestro círculo esa negatividad y arrastramos inclusive con los problemas de esas personas, y eso nos hace mucho daño. Que no está mal escuchar y ser empático con los problemas de los demás, yo siempre lo aclaro, ¿no? Pero no tampoco hacer los propios o tratar o intentar de solucionar la vida a los otros, porque cada uno tiene que hacerse responsables de su propia vida. Y eso fue lo que me tocó a mí, cuando ella ya no estuvo más conmigo. Yo dije, wow, ¿no? Se me rompió el frasquito. Y ahí aprendí que el frasquito lo tenía que tener yo, ¿no? Y empezar a recordar y a hacer esa tarea que, en definitiva, cuando se logra convertir en un hábito, es muy, muy beneficioso, porque uno ¿cómo se dice? Se impulsa a sí mismo, se anima o se motiva a sí mismo. Así mismo es. ¿Cuántas cosas benéficas que tiene la risa? Vamos, yo hoy, que justo es mi cumpleaños, así que mejor que Happy birthday to you. Muchas gracias. Entonces, fíjate que todo este tema para mí es especial para mí. Como yo digo, a mí me encanta reírme, me encanta empezar a contagiar esa risa también. No la risa falsa, o la risa también, que hay distintos tipos de risa, sabemos, la risa... ¿cómo le diríamos? Sarcástica, o esa risa, ¿no? De revancha, esa tan negativa que también se nota muchísimo. Sí, sí, hay 8 tipos, los especialistas que estudian este tema hablan de 8 tipos de risa.
Sin embargo, bueno, eso nos tomaría un poquito más de tiempo, comenzar a explicar a cada una de esas tipos de Bueno, risas, pero sí, hay 8 tipos de risas y entre esas está la sarcástica. claro. Está la sarcástica, inclusive hay una risa provocada por medicamentos, que por ejemplo las personas que sufren de esquizofrenia le tienen que dar ciertos medicamentos y ellos, tú lo ves riéndose continuamente y es producto de los medicamentos que toman. Claro. Una risa Mira, eso no inducida. lo sabía, Sí, pero a sí, nivel de la psiquiatría. claro. Bueno, Una qué risa bueno que es inducida, saberlo. dígame. Qué bueno que es saberlo. Exacto. Porque bueno, si es una cuestión de medicamentos. Lo que sí, y una vez lo comenté en otra entrevista, me acuerdo, que a veces la risa también forma como es una herramienta como para sobrellevar el estrés extremo, ¿no? Yo la otra vez comentaba que conocía a una persona que en los velatorios, cuando iba a los velatorios, ya no quería ir a los velatorios porque se ponía tan nerviosa que se empezaba a reír. Ese es un tipo de risa. La risa nerviosa es un tipo de risa. Y claro, mucha gente que no la conocía o que no entiende estas situaciones, por supuesto le puede caer muy mal decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pero hay que entender muy bien a veces ese tipo de cosas, y muy sabiamente ella dijo, no, yo prefiero no ir porque sé que me pasa tal y tal cosa. Así que bueno, fíjate cuántas aristas que tiene este tema de la risa, ¿no? Así es. Y Lidia, ¿qué dice la Biblia? Porque también tenemos entendido que los libros sagrados hablan de la risa, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre la risa? Así mismo es, Patricia. La Biblia es uno de los libros más consultados y yo digo que es el libro de mayor sabiduría. Ahí encontramos todas las respuestas que muchas veces no encontramos afuera, en el mundo exterior, están allí en la Biblia. Casualmente yo, cuando estudiaba este tema, me llamó mucho la atención y dije, bueno, voy a buscar en la Biblia para ver si por algún lado encuentro algún libro que me hable sobre el tema de la risa. Y allí me encontré con el libro de Proverbios, en su capítulo 15, el versículo 13 y 15, casualmente, que dicen así: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Qué nos lleva a la reflexión? Que cuando estamos tristes, todo en nosotros muere, pero cuando estamos alegres, todo florece. Entonces, la palabra nos llama a ese florecer, a ese estar felices, a buscar ese equilibrio en nuestras vidas. Y lo más bonito, desde nuestra creación, Dios nos regala ese don de la risa. Pero muchas veces, como lo mencioné inicialmente, lo dejamos ahí dormidito, cuando ya somos más adultos, porque tomamos, decimos nosotros entre comillas, tomamos la vida ya con más seriedad, pero sin darnos cuenta que en esa seriedad en que tomamos la vida, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. El versículo 15 de Proverbios también nos dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Vuelve y nos hace el llamado y nos dice: yo no dije que la vida era fácil, yo no dije que no se iban a encontrar con altos y bajos en su vida, pero si están contentos internamente, tienen control, entonces todo va a fluir. Pero si están tristes, enojados, están maldiciendo, tienen miedo, entonces, ¿qué esperan cosechar? ¿Verdad? Entonces dice que por sus frutos los conoceréis. El que siembra bien, va a cosechar bien. Entonces, si, por ejemplo, en mi cotidianidad de mi trabajo, yo soy una mujer alegre, soy una mujer servicial, soy una mujer que le ofrezco cordialidad a los que vienen a buscar un servicio, yo voy a cosechar eso mismo de vuelta. Pero muy por el contrario, si yo en mi día a día de mi trabajo a las personas los recibo desganada, dígame, ay, cuánto trabajo, todo. Entonces, imagínense, cuando esa persona salga de allí, va a decir todo lo malo de mí, va a decir esa persona, porque está allí, no debiera tener ese puesto. O peor, ¿verdad? ¿No? Se o lleva peor. Gran negatividad que luego la contagia donde ella siga yendo. Es correcto, es correcto. Por ejemplo, ahora mismo
Yo laboro en un departamento que se llama Bienestar y Relaciones Laborales en la Universidad Tecnológica de Panamá. En su momento, cuando no conocía las funciones que tenía que desempeñar, yo me hacía la pregunta, porque yo venía del departamento de capacitación y desarrollo, donde estuve encargada de ese departamento dentro de la misma universidad. Y de verdad que ese departamento me fascinó y me conecté muy bien con el área de formación. Y cuando me cambiaron, para mí fue un cambio un poco brusco, porque de generar, por ejemplo, generar programas para formar a personas, cambié totalmente el enfoque, que ahora tenía que generar programas para promover el bienestar y la salud. Pero cuando fui agarrándole el ritmo, inclusive ahora las tendencias actuales dicen que las mejores empresas son aquellas que son capaces de retener a su personal por programas integrales que lleven consigo o promuevan el bienestar. Entonces, en esa dinámica comencé a descubrir, y mira qué interesante, comencé a descubrir este tema casualmente también, porque era en esa etapa en la cual yo, cuando me hicieron ese traslado de departamento, era en el momento más crucial que se encontraba pues la salud de mi mamá, y yo decía, wow, ahora en este momento me cambian, con todo converge al mismo tiempo, y estaba en un nivel de estrés muy alto, como te lo comenté al inicio, y sin embargo, Dios en su sabiduría hizo el cambio porque yo necesitaba aprender. Yo necesitaba aprender. Y te llega justo, a veces, sí, es increíble. Es increíble. Yo necesitaba aprender a buscar un equilibrio, porque yo vivía una vida muy acelerada. Y en el otro departamento me hacía ir a un ritmo más acelerado. Pero cuando yo llegué a este departamento fue como hacer un alto, una reflexión, e inclusive comenzar a pensar, ¿qué puedo yo crear? ¿Qué yo puedo generar que promueva bienestar en otras personas? Que le ayude con sus estados de salud, porque en ese departamento se manejan situaciones de salud muy difíciles, situaciones que de repente tú estás y llega, hay un compañero tuyo que tú de repente lo ves bien y de repente te enteras que ya no está tan bien. Entonces esas son cosas que te golpean, porque es alguien, son personas que tú conoces, personas que tú estimas, y saber pues que tienes la oportunidad de crear programas que ayuden a esa persona a sobrellevar esas cargas que en ese momento lo aquejan. Entonces, ahora yo me siento realizada. Para mí ha sido una hermosa experiencia porque, por ejemplo, una de las asignaciones que me dieron fue crear programas de bienestar. Y como me apasioné del tema, ahora mismo creo un programa que se llama Programa de Bienestar, Manejo de Estrés y Salud Integral. Entonces, en el mismo incorporo temas como la risoterapia, la musicoterapia, que es otra herramienta muy hermosa, que también combinada con la risoterapia se trabaja muy bien. Incorporo temas como ¿cómo se puede decir? La ergonomía para el cuidado musculoesquelético, y así vamos ayudando a las personas a que puedan sentirse útiles a pesar de las limitaciones que en un momento puedan tener por la enfermedad. Le enseñamos temas de el manejo de sus finanzas, cómo preparar un presupuesto, cosas que generalmente ellos no tienen acceso, y eso nos ayuda a mejorar su calidad de vida. Entonces, cuando tú recibes esa llamada, o inclusive cuando estamos dando el taller, porque muchas veces también los doy yo, la gente te dice, wow, esto, tú no se imagina cuánto me ha ayudado. Por ejemplo, el año pasado, que estábamos en plena pandemia, me inventé un taller de cómo hacer estos, ¿cómo te puedes? Jarrones artesanales. ¡Ay, qué lindo! Ajá, me gustó. Ese no lo vi, me lo perdí. Te lo perdiste. A mí las artesanías me gustan mucho. Exacto, y recuerdo que de allí salió un grupo formado, y luego ese grupo me llamó y me dice, ay, usted no se imagina cómo usted me ha ayudado, he podido tener un emprendimiento, ahora que ya me jubilé, en mi casa estoy haciendo jarrones, manualidades, y eso me está ayudando a compensar la parte económica.
Y gracias a usted, porque yo no había visto esa oportunidad y usted me hizo ver esa oportunidad. Entonces, son cosas que te impactan y es esa huella que tú como ser humano tienes que tratar de dejar. Claro. No es el título el que deja la huella, es tu hacer. Y tu hacer con la persona, con los más débiles. Inclusive, uno de nuestros mandamientos en la palabra dice, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, es allí donde tú demuestras ese amor hacia ese prójimo. Cuando tú lo ayudas, lo acompañas, lo guías, para que por él mismo descubra sus talentos, sus habilidades, para qué es bueno y qué puede aportar. Y esa es la pasión que ahora mismo pues a mí me acompaña, el poder apoyar, ayudar y dar de lo que tengo a todo el que toque mi puerta, a todo el que me pida la ayuda y a todo el que yo pueda o sienta que requiere que yo le extienda mi mano desde mi hacer. Qué bien, qué bien. Sí, eso no tiene precio, como dice una famosa publicidad por ahí, esto realmente del dar, y que luego venga gente y te diga esto, no sabes cómo me ayudó tal cosa, tal otra. Así es. Yo te preguntaba qué decía la Biblia sobre esto, porque yo no sé si lo dice la Biblia o no, en algún lugar lo leí, pero siempre hay una frase que digo y tengo muy presente, que es: uno hace planes y Dios se ríe. Es difícil imaginarse un Dios riendo, ¿no? Lo comparto. Claro, porque la verdad es que uno hace planes, uno dice, voy a hacer esto, otro, después Dios se mata. Yo me lo imagino así, ¿no? ¿Ah, sí? Ja, ja, ja. Fue como cuando fue la pandemia. Total. ¿Tenías todos estos planes? Bueno, ahora acomódate porque toda la vida ha cambiado. Y esto es importante saber que puede ser un virus, puede ser una guerra, puede ser lo que sea, a veces la vida de uno cambia, pero es como decías vos, ¿no? En tu situación particular, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Esto creo que es una actitud muy poderosa y que todos tenemos que volver a aprenderla porque es lo que sirve, lo que deja, ¿no? Reflexionando sobre lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿cómo puedo, bueno, vos creo que tenés un ejercicio, ¿no? De cómo eliminar lo que hay de negativo en mi vida. Bueno, te dejo hablar sobre este tema. Bueno, Patricia, ese es otro ejercicio, es como una pinceladita ahí que te voy a dar, como dice uno, un abreboca. Ese es otro ejercicio que utilizamos en los talleres cuando damos el tema de risoterapia. Y más que todo, es primero trabajar con los que asisten al taller, tratando de que ellos se vayan distensionando. Primero hacer respiración profunda para que ellos vayan relajando sus músculos. Y luego, metafóricamente, le decimos que tengan un globo, le proporcionamos un globo, y allí luego hacemos que la persona piense primero en esas cosas que no le gustan, o que de repente en la semana las cosas que le sucedieron, que lo puso de mal humor. Y hacemos que a través de la respiración vaya inflando el globo, y pensando, cada vez que respira e infla, bota esa cosa que lo molestó. Respira nuevamente, infla, bota esa cosa que lo molesta. A ver, tráeme que tengo un globo por ahí. Sí. Busca el tuyo, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Y la idea es que una vez que ya inflas un globito, con todas aquellas cositas, las más que recuerdan, las más que le incomodaron, porque generalmente las que más nos incomodan son las que más recordamos. Son las que más cuestan soltar, ¿no? Y son las que más cuestan soltar, y nos las ponemos como una mochila aquí arriba y vamos con ellas para todos lados. Troco. Exactamente, exactamente. Entonces, a través de esta técnica del globo, nos ayuda a soltar, a distensionar un poco, y con la ayuda de la respiración, que también es otra poderosa herramienta, entonces vamos soltando toda esa negatividad. Luego agarramos ese globito y junto con, te hablaba antes también de la técnica de musicoterapia, incorporamos la música, agarramos ese globito y nos lo amarramos con un hilito a nuestro tobillo y comenzamos entonces a ritmo del baile a movernos con el globito, y generalmente esta es una dinámica que se hace en grupo.
Entonces, tú te imaginas todo el mundo moviéndose en el salón con el globo, que el que lo pisa y el otro que sí pisa, y eso mismo. Y comienzan las carcajadas y comienza, por decir, como decimos acá los panameños, comienza el desorden. Entonces, de esa forma van distensionándose y lo hacemos volver un poco a ser niños. Porque imagínate algo que dicen los especialistas. Los niños ríen entre 300 a 400 veces al día. Y nosotros nada más tenemos una mediana de 15 veces al día. Ah, yo te iba a decir todo. 15 veces, imagínate. Entonces, eso lleva a la reflexión que nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Porque estamos tomando la vida con tanta formalidad, por darle un nombre, le ponemos tanto peso a esa mochila, sí, que llega un momento en que ya caminamos así jorobados. Y la cara así, ¿no? Por abajo. Y la cara, exacto. Sí. Y esta técnica, que la denominan como es una terapia, porque lo que te hace es llevarte a conectarte nuevamente con ese niño interior, a relajarte, a incorporar ese humor. Yo también recomiendo mucho a mis participantes ver películas de comedia. Eso como ayuda. Sí, claro. Tú te sientas y ves, por ejemplo, las de Charlie Chaplin, que nunca pasan de moda, o alguna que te gusta, alguna buena comedia que te guste, y tú no te imaginas. Hay distintos tipos de humor, ¿no? Exacto. Y tú no te imaginas la ayuda que tú te estás proporcionando. Es como si tú te estuvieras haciendo una autoterapia para ti mismo, porque en ese momento todo lo que te mencioné anteriormente, vas hasta a llorar de la risa, vas a limpiar tus ojos, vas a permitir segregar dopamina, serotonina, vas a incrementar esas hormonas de felicidad, vas a disminuir el cortisol, ese estrés del día a día. Entonces, como dice uno, las herramientas las tenemos. Lo que pasa es que no las utilizamos. Puede ser por desconocimiento o puede ser porque también estamos embebidos en esa rutina diaria, sí, de que esto es así y como que no te atreves a salir de esa zona de confort y romper con esos estereotipos del qué dirán. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba en la oficina, me pasa a veces todavía, pero ya lo he contagiado. A veces mis compañeras me preguntan ¿y qué le pasa? ¿Se está riendo solita? Le digo yo, y no te imaginas lo rico que lo estoy pasando. Nada más digo eso. Exacto, sucede eso. Entonces, inmediatamente le contagio porque quieren saber de qué me estoy riendo. Entonces yo no le digo, y no te imaginas lo rico que lo estoy pasando. Si tú supieras, inmediatamente es como que si le contagiara la risa y comienzan a reírse. Y lo hemos convertido en una pausa activa, por lo cual el día de trabajo se nos va sin darnos cuenta. De repente, como dices tú, a ti te encanta decir chiste, de repente tengo una compañera que le encanta, de repente hace un chiste y nos reímos. Entonces, es una forma de mantener esa camaradería, esa cordialidad, promover ese trabajo en equipo y que no sientas que estás trabajando, sino muy por el contrario, estás disfrutando de ese quehacer o de esa función que está asignada. Sí, no, entonces, y aparte de ahí, hay que combatir a veces también, y esto me gustaría decirlo porque lo sufro en alguna ocasión, o lo sufrí, ahora ya no tanto, pero de este pensamiento de que si te estás riendo no estás siendo seria en tu trabajo. Y a veces no tiene nada que ver. Uno puede estar sonriendo, divirtiéndose y haciendo un trabajo completamente bien, porque la risa es algo serio también. Así es, ¿no? La risa es algo serio. Claro, entonces decir, bueno, pero ¿por qué no puedo estar haciendo lo mismo que estoy haciendo con la calidad con la que la estoy haciendo, pero pasándola bien? Yo por lo menos intento siempre pasarla bien o ponerme una música divertida y no dejar de prestar atención a lo que estoy haciendo. Entonces esa forma de pensar diferente también habría que cambiarla un poco, ¿no? No creer que porque uno se está riendo es porque se toma la vida en broma, porque no es así. No es así. No tiene nada que ver, la risa no tiene nada que ver con la seriedad ni la responsabilidad que tú le pongas a tus cosas que propiamente se te asignen. ¿Escucharon? Gracias, Lidia. Muy por el contrario. Gracias, Lidia. Muy por el contrario, Patricia, y a todos nuestra audiencia. Sí. El reír es abrir la ventana
hacia una vida más positiva y por consiguiente a cuidar tu salud. Leí por ahí una frase que me gustó mucho de que dice, reírse no es una opción, es una decisión para cuidar tu vida. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Wow, porque mira, no la conocí. Teniendo una valiosa herramienta que no tiene costo, imagínense cuánto nos cuesta una acetaminofén en la farmacia. ¿Te la tomas? Eso debe ser un antiácido. Así es, y es un antiácido. Te la tomas y no tienes la seguridad que te quita el dolor de cabeza. Y sin embargo, te ríes por 10 minutos con una buena carcajada, te quitas el dolor de cabeza y no hay efecto secundario. Entonces, perfecto. Ganancia total. Perfecto. Ganancia total. ¿Y podemos hacer un ejercicio con el jajejijoju, Lidia? Ya que estamos hablando de esto, ¿no? Y de lo barato que sale, aparte. De lo barato que sale, exactamente. Bueno, vamos a prepararnos para hacer ese ejercicio. Patricia, y más que es tu cumpleaños, vamos a reír para que esa nueva vuelta al sol te mantenga hermosa, rejuvenecida y con una actitud positiva. Excelente. Gracias. Bueno, primero vamos a respirar profundo. Retenemos, ahora soltamos lentamente. Vamos a hacerlo 3 veces. Respiramos profundo. Exacto. Mantenemos, soltamos lentamente. Otra vez, respiramos profundo y soltamos lentamente. Ahora, vas a respirar profundo nuevamente, Patricia, pero cuando suelta lo vas a hacer con una carcajada, ja, 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 ja. Bueno, vos me acompañás, ¿no? Te voy a acompañar, no hay problema. Vamos a hacerlo a la 1, a las 2, a las 3. Respiramos. Soltamos. Ja, 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 ja. Nuevamente respiramos. Soltamos ahora con la G. Nuevamente respiramos. Soltamos ahora con la G. Nuevamente respiramos. Soltamos. Ya me da risa. Respiramos. Esa es la idea. Deja que fluya. Deja que fluya. Respiramos nuevamente. Y soltamos con la Está muy bueno. Excelente. Si ves, es contagioso. Y más cuando se hace en grupo. Cuando se hace en grupo, lo que tú acabas de experimentar. Es que esto me da risa. Esa es la idea. Primero estamos trabajando, distensionando una risa fingida, falsa, pero conforme lo vas haciendo, la misma sintonía va aflojando. Hace y va revolucionando todo tu cuerpo y de forma pegajosa, no te das cuenta cuando estás riendo de forma genuina, a través de una carcajada bien sentida. Entonces, este es un ejercicio que la psicóloga, fisióloga chilena Susana Bloch indicó que combinado con la respiración ayuda mucho a controlar esos estados emocionales y cuando estamos en esos picos de estrés, es lo mejor que puedes utilizar. O sea, que tú estás, cuando cualquiera de nosotros en un momento dado puede estar en un pico de estrés. Sí, totalmente. Tú te levantas, separas un poquito las piernas, mueves tus brazos, los relajas un poco y primero inicias con una respiración, como iniciamos, 3 respiraciones continuas, exhalas, inhalas y exhalas, y luego de esas 3 respiraciones continuas, nuevamente inhalas, pero entonces vas exhalando con la sílaba J, luego con la G, hasta llegar a la U. Bien. Habría también, pero ya por tema de tiempo, hablar cómo estas sílabas, en unos estudios que se hicieron en la India, si mi memoria no me falla, ayudan también como beneficio a la salud de las personas, a la salud de cada uno de nosotros. Por ejemplo, se dice que cuando hay un se estimulan los órganos sexuales, o sea, se potencia la sexualidad. Cuando hay un ya te gustó, ya te gustó. Muchachas. O sea, que cuando tú con tu pareja, por ejemplo, haces esas coquitas, esos juegos, y practican esa terapia de reírse los dos haciendo
eso inmediatamente estimula. Ya se me están ocurriendo un montón de chistes que uno no sabe cómo me estoy reprimiendo, pero sí, me imagino, como decís vos, ¿no? En una situación de pareja y haciendo este tipo de ejercicios, cómo uno se termina distendiendo, porque también es un momento muy importante para rescatar en estos momentos de tanto estrés. No hay que tomarlo como broma, si nos reímos, pero es algo muy serio también. Sí. No, es algo que ayuda, por ejemplo, en pareja a esa conexión. Claro. Porque muchas veces estamos inmersos en ese día a día del trabajo, llegamos cansados a la casa, con cúmulo nos traemos el trabajo, digo yo, en la mochila ahí, y entramos a la casa con esa mochila pesada. Entonces, esa distensión a través de la terapia de la risa junto con nuestra pareja y un poquito de música ayuda muchísimo. Ay, sí. Ayuda muchísimo. Una copita de vino también. Ay, ni hablar, ni hablar. Sí. Exacto. Sí, no, qué interesante esto de las vocales. Bueno, en alguna otra oportunidad seguramente vamos a poder hablar de esto también. Y me gustaría que nos cuentes algunas frases célebres de Robin Williams, justamente, que en su película Patch Adams ha dejado en la memoria de todos, ¿no? Esos conceptos tan poderosos. Bueno, a ver si nos podés comentar algunas de ellas. Claro que sí. Mira, casualmente esa película nació producto del médico estadounidense que te comentaba anteriormente, que se llamaba Hunter Dorothy Adams. Él fundó un instituto llamado Jesuit junto con unos amigos, y casualmente él llevaba pues a ese instituto a enfermos, a niños especialmente, que sufrían de cáncer, y de esa forma ayudaba a que los niños se recuperaran. Entonces, en el año de 1998, Robin Williams interpreta esta película, muy conocida por todos nosotros, y él allí deja muchas frases que hasta este momento nos hacen reflexionar sobre el valor que tiene la risa como terapia, ¿verdad? Y mucho más en la medicina. O sea, los médicos mismos indican que, porque los hospitales son muy fríos, y te lo digo yo porque viví esa experiencia. O sea, el hospital es muy frío, tétrico, y tú te imaginas que el doctor tenga esa formación, por ejemplo, en risoterapia o en teatro o en algo que tenga que ver con el humor, ayudaría, y el trato que le daría a su paciente fuera totalmente diferente a ese trato frío, distante, inclusive que a veces te dicen, bueno, usted le quedan un mes de vida, y ya me hago la pregunta yo, y así la hice. Digo, ¿y usted cómo sabe que a mí me queda un mes de vida si usted no fue el que me creó? Claro. El que me creó no me ha dado esa noticia. El que me creó no me ha dado esa noticia. Claro. Yo lo perdono y lo disculpo. Y creo en la ciencia. Sin embargo, no creo en ese dictamen que usted me está dando. Y de verdad que aquí hay muchas cosas que contar, porque eso ayudó mucho en ese momento. Cuando uno puede tener una enfermedad terminal, pero cuando uno tiene pensamientos positivos y uno mismo se ayuda por ejemplo, con la risoterapia, con la musicoterapia, con todo este tipo de técnicas, eso ayuda en gran medida a que tu salud sea recuperada. Y si de repente tienes un pronóstico, por decirlo así, de un mes, 2 meses, se pueden convertir hasta en 30 años. Fue la experiencia vivida con mi familia. Es impresionante esto que estás contando, porque sí, uno a veces dice, los milagros existen. Bueno, ahí lo tenés. Y verdaderamente existen, pero tienes que creerlo. Si no lo crees, no van a existir. Bueno, Robin Williams en su película nos dice, no te empeñes en ser conocido, sino en alguien que valga la pena conocer. Eso es muy cierto. Hay personas que, tú lo mencionaste anteriormente, pueden ser que no tengan una formación, no hayan tenido la oportunidad de prepararse, pero sin embargo, cuando tú conversas con ellos, te das cuenta que tienen un recorrido, una experiencia de vida, porque la vida es una escuela. Y es una escuela, como leía por allí, que no te prepara para el examen, sino que primero tú tienes que vivir el examen y luego o lo apruebas
o fracasas. Y ahora el término fracaso ya se está trabajando, y qué bien, porque antes a nuestros niños, a nuestra juventud, lo llevábamos al extremo de decirle, tú no puedes fracasar, tú no puedes salir mal, tú no puedes aprobar. Muy por el contrario, gracias, le damos a Dios y a esta innovación, a la tecnología, cómo ha avanzado, de que ese concepto ya ha evolucionado. Ahora sabemos que es normal equivocarnos y que el equivocarnos nos ayuda a mejorar en esa praxis. Y me hacía yo la pregunta antes, recuerdo que yo tuve muchos maestros que me decían, y maestros y docentes, que me decían, usted no va para ningún lado, usted yo no sé para qué su mamá la puso a estudiar. Si usted, lo más seguro que vaya a quedar llena de hijos, y quién sabe qué más va a pasar con usted, pero me duele por su mamá. Me decían, me duele por su mamá porque mamá era madre, él fue mamá y papá. Y me duele por ella porque está invirtiendo en un recurso que no va a tener fruto. Y yo ahora me río. Claro. Y me río a carcajadas, porque, y es un mensaje que quiero dejar aquí, el límite lo pones tú, nadie más, eres tú. Tú llegas a donde tú deseas llegar siempre, trabajes duro y creas en tus sueños y luches por ello. O sea, nadie pone los límites los pones tú. Y como tú bien lo dijiste, allá nosotros estamos haciendo planes y Dios se está riendo de esos planes, pero al mismo tiempo, Dios está permitiendo que lo que Él sabe que es bueno para ti, que lo que Él sabe que debe ocurrirte a ti, va a fluir, contra viento y marea, va a fluir. Aunque el mundo se oponga, siempre va a haber una ventanita, siempre va a haber una oportunidad, siempre va a haber una puerta que se abra, siempre va a llegar alguien que te toque el hombro y te diga, es por aquí. Y no tengas miedo si vas solo, porque tenlo por seguro que en el camino vas a encontrar a personas igual que tú, con esos pensamientos, con esas ideas, que te van a impulsar y que te van a permitir avanzar. Por eso esta frase me llega mucho. Debo fluir sin importar o esperar qué piensen de mí. Soy yo la que debo fluir porque yo soy la que tengo ese control de mis emociones. Otra frase que también me llegó mucho dice, si vamos a pelear contra el mal, peleemos contra una de las más terribles enfermedades, la indiferencia. ¡Wow! Somos tan indiferentes, poco empáticos con las cosas que suceden. Sí. Y si aportáramos nuestro granito de arena, yo estoy seguro que este mundo fuera mejor y todos fuéramos más felices. Pero siempre pensamos nada más en nosotros y nos olvidamos de lo que sucede a nuestro alrededor, sin darnos cuenta que tarde o temprano esas cosas que suceden a nuestro alrededor también nos van a afectar. Es como un ejemplo que tú leíste allí, la parte social que yo desarrollo. Una de las cosas que yo quería hacer y que me había puesto era que una vez yo me preparara, yo quería volver a mi pueblo, de donde yo nací, donde me dijeron que yo no iba a ser nadie. Y yo quería volver para hacer cosas por mi pueblo. No necesitaba tener una investidura de ser una representante, de ser un político famoso, no. Yo quería demostrar que yo como persona podía hacer grandes cosas y grandes cambios. Y lo estoy haciendo. Y lo que más me enorgullece es que lo estoy haciendo con amor y enseñando a otros que lo pueden hacer. Y eso es algo que me hace sentir muy bien y sobre todo porque estoy creando una hermosa comunidad que ve en mí una persona con mucha honestidad, transparencia, íntegra, y me lo dicen, usted ha llegado a hacer cosas que no se han hecho aquí durante 40 años, y usted las ha hecho. Entonces yo le dije, porque cuando uno quiere, los obstáculos se vuelven pequeños, porque los obstáculos se convierten en puentes para llegar a donde tú quieres. Y eso ha sido hermoso, eso ha sido hermoso. Esa parte social, de verdad que invito a todo el que no ha vivido esa parte de ayudar a los demás, de apoyarlos con su conocimiento, con su experiencia, el de ir a revisar dónde vive, qué está pasando, cómo puedo contribuir y dejar más de quejarse, porque muchas veces nos vivimos quejando. Ay,
está sucediendo esto. Y nada más la queja, la queja, la queja. La pregunta que debemos hacer es, O la ¿qué puedo opinión, hacer ¿no? yo? De, ay, habría que hacer tal cosa, habría O que... la opinión, exacto. No Solos. digas qué habría, di qué puedo hacer yo, Exacto. cómo puedo contribuir yo, cómo me sumo yo. Y estoy seguro que algo va a cambiar. Y ese algo impulsa a que otras cosas más cambien. Claro. Y va a permitir que todo mejore. Por eso, porque el cambio comienza con nosotros mismos. Dice, la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando. Eso es muchas veces que el trabajo no me gusta, que no me siento bien aquí. Entonces, en ningún lugar te vas a sentir bien si no amas lo que haces. Claro, tal cual. Partiendo de allí. Si no te comprometes con lo que haces, no es el lugar, eres tú el que tiene que hacer el cambio. Dice la última, veo lo que los demás no ven, lo que los demás deciden no ver, por temor, conformismo o pereza. Veo el mundo de forma nueva cada día. Esa es una frase que me identifica mucho. Yo trato de ver el mundo Todos los días diferentes. Diferente, exacto. Wow. Todos los días diferentes. Y finalmente, quiero terminar esta entrevista que tú muy gentil me concediste para tu programa In Company con algo que escribí, que dice así. Vamos a ver. Dicen que las penas con pan son más llevaderas. Ajá. Y yo les digo que la vida sin risas y música es una pena. Por lo que me despido deseándote un feliz cumpleaños, Patricia. Muchas gracias. Bailando y agradecida con mi corazón por esta oportunidad y abriendo mi mente y mis brazos a la salud, a la abundancia y al bienestar, con una sonrisa de etiqueta en mis labios, deseándote una feliz tarde a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lidia. ¿Vieron qué amor de mujer? Me dejaste sin palabras, Lidia. Muchas gracias por ese regalazo de tus palabras que no son otra cosa que tu sentir, pues se nota que sos una persona muy auténtica, muy abierta, muy natural, muy fresca, nada armado, y eso realmente se agradece, y estoy segura de que la audiencia también lo debe agradecer. La entrega de corazón. Y eso hay que revalorizarlo cada día, como decís vos, un día distinto cada día, bueno, pues todos los días ver esos valores que tienen todas las personas y rescatarlos, y rescatarlos, y rescatarlos, porque es la única manera que yo pienso, y esta es una opinión mía, ¿no?, de que este mundo se puede mejorar. Total, coincido contigo. Muchas gracias. Bueno, ya estamos, lamentablemente, porque podríamos seguir, ¿no? Pero estamos al final de esta entrevista y, bueno, por supuesto, nuevamente te agradezco, Lidia, y a todos los que nos están viendo también por estar aquí presentes, escuchando, asimilando, practicando también estos ejercicios que nos dejaste y que nos enseñaste, y espero que esta entrevista sea de utilidad para muchos y que nos hermane en nuestra Latinoamérica también, porque bueno, Lidia, como había dicho, es de Panamá, yo soy argentina, vivo en México, y empezar a compartir todas estas cosas que nos alimentan, nos nutren y nos hacen mejores personas. Como siempre, también los invito a participar con sus opiniones y sus preguntas si las tienen. Y Lidia, antes de que te vayas, te voy a pedir por favor si nos puedes compartir dónde te encontramos o cómo el que quiere comunicarse contigo te puede contactar. ¿Cómo no, Patricia? Bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. No soy muy asidua de estar publicando mucho, publico eventualmente. Más que todo, trabajo en el hacer. La parte de las redes sociales es muy importante, sin embargo, pues yo digo que a veces no todo lo que se publica es cierto. Y hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, inclusive a veces también pueden hasta dañar a muchas personas. Pues sí. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se publica. Entonces, por ejemplo, yo sí las utilizo, pero trato siempre de publicar contenido que sea de apoyo, de ayuda, reflexiones, que la pueda en su momento visualizar o ver, lo lleva a una reflexión de qué puede hacer, de qué puede mejorar, o saber que tiene una oportunidad
para también crecer, porque la vida es un crecimiento continuo, una mejora continua, y para eso más que todo pues utilizan las redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn. Son las redes Por las ese pueden nombre, encontrar. ¿no? Lidia Berrío. Lidia Berrío, exactamente. Y de allí, pues a través de los correos propiamente de la Universidad Tecnológica, también igual con mi propio nombre, me pueden ubicar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, los saludo a todos ustedes, nuevamente con muchas gracias. Yo vivo diciéndole muchas gracias porque realmente lo siento. Para mí este es un canal que me acerca mucho a la gente y me alimenta también. Y bueno, no hablo más, nos despedimos. Entonces, hasta el próximo martes, si Dios quiere, con un gran beso para todos. Bye, bye. Chao.